Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de los secretos revelados sobre los contratos de franquicia, lo que cualquier inversor debería saber. ¿Viste? A veces los contratos parece que asustan, digamos, un poquito, y en ese sentido vamos a tratar de mostrar algunos elementos para que ustedes lo tengan un poco en cuenta. En realidad, un poco mi currículum, yo hace 30 años que me dedico al tema de la consultoría de franquicias, arranqué de la mano de McDonald's y hoy representamos a un montón de marcas de los distintos rubros que trabajan con franquicias, ¿no? Y la particularidad es que aparte somos el único estudio contable que atendemos productos, empresas relacionadas con la franquicia, sean estos franquiciantes o franquiciados, por lo cual tenemos una vasta experiencia, digamos, en el rubro. Algunas de las empresas con las que hemos trabajado, para que ustedes se den cuenta un poco la experiencia que tenemos, digamos, al respecto. Cualquier tipo de pregunta que deseen hacer, estamos en un stand acá enfrente ahí de día, así que los podemos atender si sus preguntas exceden a las que podemos hoy contestar. Gracias. Bueno, lo primero que les tengo que comentar es que hay legislación en Argentina en materia de franquicias. Esto no ocurre en los distintos países, pero nosotros en el año 2016 tenemos legislación a través de un capítulo que se llama casualmente franquicias, y es uno de los sistemas de expansión comercial que hoy tiene legislación. Junto con México y con Brasil, somos los únicos que tenemos legislación en mano. Entonces, eso vino un poco a formalizar el negocio de las franquicias, teniendo en cuenta, como dije antes, que ya tenemos cerca de 1.600 marcas que operan hoy en franquicias de todos los rubros que se puedan imaginar. Me animo a decir que más de 90 rubros ya se están dedicando. Y está habiendo una afluencia muy importante de fabricantes que quieren llegar directamente al público, para lo cual desarrollan sus modelos de franquicia para empezar a tener otro canal de distribución de productos. La idea es, vamos a ver, 6 cláusulas esenciales, ¿no?, que debe tener en cuenta antes de firmar un contrato de franquicias. Esta no es una charla jurídica, es una charla de negocios, ¿ok? Y lo encaré, por eso que le puse secretos revelados. Después hay cláusulas importantes de cuestiones que podrían pasar y que uno tendría que tener en cuenta, y secretos ocultos que también es importante poderlos descubrir. Arranquemos. Cláusulas esenciales. El primer gran tema es: todo contrato de franquicia implica el licencio. ¿Sos Valentina? Hola. Perdón, todo contrato de franquicia implica una licencia de marca. Y para tener una licencia de marca, esa marca tiene que estar registrada en el INPI. Los registros en todos los países son a nivel territorial. O sea, cada país tiene un instituto que registra digamos, a sus marcas. Y generalmente las marcas duran 10 años y hay que volverlas a inscribir. Y también hay que demostrar que las tengo digamos, en uso. El INPI, para registrar su marca, tiene como 36 clases donde uno debe registrar no solamente su producto específico, sino también que está operando con franquicia. La clase 35. Entonces, el primer secreto, la primera cláusula es ver si la franquicia a la que ustedes están por adquirir tiene su marca registrada, para no tener problemas el día de mañana. Otro tema que también hablan los contratos es un tema de la exclusividad territorial. La exclusividad territorial es el territorio que le estoy dando a un franquiciado en el cual debe operar. Esto sirve a los efectos de que el franquiciante se está obligando a no poner ninguna otra franquicia o sucursal propia en ese territorio para que vos, digamos, lo operes. A partir del tema de la pandemia y con el auge del delivery, de las aplicaciones, este tema de la exclusividad territorial sufrió un poco algunos temitas, porque hoy tenemos que
fijarnos en lo que es una exclusividad territorial física de la virtual, ¿no es cierto? Y ahí puede haber algún tipo de choque entre distintas zonas de exclusividad territorial. Pero es importante que ustedes, cuando vean el contrato, vean cuál es la distinción entre estos dos, territorios. El otro tema fundamental es ver este tema del fee de ingreso y regalías. Los ingresos que tiene, digamos, un franquiciante son casualmente estos los más importantes. El canon de entrada, que se paga generalmente, digamos, al inicio del contrato de franquicia, y las regalías que son, digamos, mensuales. En ese sentido, ¿viste? Hay que tener en cuenta que en países con alta inflación y a veces con el tema del blanco y el negro, a ver qué dicen los contratos con respecto a eso. Y sobre todo por el tema de la actualización, digamos, de esas regalías. Un buen tema que yo aconsejo a que los franquiciados puedan hacer es que a lo mejor esas regalías que estén en función de la cantidad de productos que yo vendo. Es decir, en vez de pagarte el 5% de la venta, hagamos 5% de la venta o 100 Coca-Colas o 100 cafés como monto fijo. Entonces el café se va actualizando permanentemente en función del precio y uno no tiene problema. Ok. Un tema para ver también es el tema de la duración de los contratos y sobre todo el tema de la renovación. Los contratos en Argentina, por ley, tienen que ser mayores a 4 años. Hay algún tipo de excepciones, fundamentalmente cuando hacemos un contrato de franquicia por temporada, por ejemplo, para la costa, entonces hay un contrato que se podría dar solamente por la temporada de verano, ¿no es cierto? Pero en general 4 años. Ahora, el uso y costumbre es que la mayoría de las franquicias entrega un contrato por 5 años. Esto tiene que ver un poco con como decía antes, con el tema de la recuperación del capital que tienen, ¿no? Generalmente damos una vez más del tiempo de recuperación que tiene un contrato de franquicia. Y el tema de la renovación es importante, que también los contratos a veces lo hablan, pero ustedes como franquiciados deberían fijarse cómo es ese sistema. También la ley habla de los contratos de renovación, pero si yo hago un contrato en el cual pongo condiciones diferentes, valen las del contrato firmado entre las partes. Otro elemento importante es el tema del abastecimiento y quizás es el que mayor problemática trae en las franquicias, no solamente en la Argentina, sino, digamos, en el mundo, ¿no? En general, hay franquiciantes que son fabricantes y por lo tanto se ocupan de abastecer ellos mismos a su cadena de franquicia. Pero la mayoría fija lo que es un proveedor, digamos, exclusivo y esto te exige que le tenés que comprar a ese proveedor. Y a veces trae algún tipo de inconveniente con el tema de los precios. Hay muchos franquiciados que piensan que pueden conseguir determinado producto a un costo menor. Lo que siempre el franquiciante trata de asegurarse es que haya calidad y un abastecimiento seguro, para no tener quiebres, digamos, de stock. Un tema que no se habla, o a veces se habla mucho en los manuales, es el tema del flete. En Argentina el flete es realmente importante y es muy conveniente que lo puedan charlar para ponerlo como una cláusula esencial en el tema del contrato. El último tema que aconsejo en cláusulas esenciales es qué va a pasar con el tema del precio. La mayor cantidad de preguntas que hacen con respecto al precio dice, ¿a cuánto voy a vender? ¿Tenemos toda la cadena a vender al mismo precio? En realidad, generalmente ponen que todo el mundo vende al mismo precio. A mí me gusta poner techos y pisos, no para que vos te puedas mover. Porque todos sabemos que vamos a la ciudad de Buenos Aires, la zona norte, digamos, Retiro, San Isidro, tiene un poder adquisitivo mucho más alto que por ahí la zona sur. Entonces yo podría poner un precio un poquito más alto en la zona norte y en la zona sur bajarlo. Por eso que digo, fijar precios que estén relacionados
digamos, a la zona donde se va a abrir. Y también la forma de pago que tengo que pagarle, pero ya estamos hablando de la mercadería que compro al franquiciante o a los proveedores exclusivos. Estas son condiciones importantes para que ustedes las tengan en cuenta. Vamos ahora a otras cláusulas, y sobre todo la primera está relacionada con una situación que nunca antes nos había pasado, que es el tema del caso de fuerza mayor. Les quiero comentar un poquito qué pasó acá en términos de pandemia. Yo conocí este tema de los casos de fuerza mayor, sobre todo porque tenemos relación con algunos países de Centroamérica, donde las inundaciones, el Niño y todo este tipo de tormentas afectan grandemente. Pero la pandemia nos vino a demostrar qué va a pasar, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, no teníamos clientes, ¿no es cierto? Y entonces los alquileres querían seguir cobrándose, el franquiciante también quería seguir cobrando una regalía, o por lo menos el mínimo. Gracias a Dios acá hubo una adecuación y todos se pusieron, digamos, de acuerdo, pero a partir de que haya pasado esa experiencia, hoy es importante dejar claro dentro de un contrato cómo nos vamos a manejar en caso de que ocurra algún tipo de cuestiones como inundaciones, tormenta, pandemia, a lo cual no estamos exentos, ¿no? La otra situación es la fijación de premios o multas. Hay muchas franquicias que ponen cláusulas que multan al franquiciado con multas económicas por determinadas cuestiones. A nosotros nos gusta recomendar el tema de los premios también, es decir, cómo uno fija un determinado premio para el franquiciante. Cuando te manda determinadas auditorías, lo que hace es, se fija la calificación de esa auditoría. Si lograste más de 8 puntos, te doy una bonificación en el abastecimiento de determinado producto. Entonces estoy comprando a un menor precio. Eso solo te permite que haya un mismo nivel de calidad en toda la cadena, ¿eh? Y así se mantiene una buena imagen que sea homogénea a través de estas circunstancias. Un tema importante también es ver el tema de cuáles son las opciones de salida. Cuando uno firma un contrato, debería preguntarse, ¿y si no me va bien o si tengo ningún problema, qué hago para poder salir? Entonces, en general en los contratos de franquicia, la primera opción, si vos te querés ir, la tiene el franquiciante, ¿eh? Fíjense que en franquicia siempre se habla de la cantidad de aperturas, pero nadie te cuenta la cantidad de cierres que hay. Y esta es una realidad. No todos los negocios anduvieron, digamos, muy bien por los problemas que sea, por ubicación, por un mal manejo, digamos, del franquiciante. Puede haber un montón, digamos, de causas. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa en el mundo de la franquicia cuando alguien se quiere ir? Primero el franquiciado lo llama al franquiciante para decir, mira, me quiero retirar de la cadena. Como el franquiciante tiene esa primera opción de poder comprar al mismo precio de una oferta que tenga ese franquiciante, él se puede dar el lujo de decir, me quedo. Si el franquiciante realmente no quiere adquirir el local, siempre el franquiciado va a tratar de conseguir algún otro franquiciado para que pueda ocuparse. La presunción inicial es ¿por qué un franquiciado quiere vender realmente el local? Porque presume que cualquiera que quiera ir a comprar una franquicia que ya está operando dice, bueno, esto anda mal, por eso lo que la quiere vender. Pero hay un montón de otras causas. Hoy hay mucha gente que está emigrando, o gente que tiene algún problema de sociedades, o gente que se cansó. En gastronomía pasa mucho, que hay mucha gente que se termina cansando un poco de la actividad y quiere vender el negocio. Entonces, es recomendable que se puedan fijar cuáles son las opciones digamos, de salida. Nadie lo dice porque el que compra, digamos, una franquicia ya existente tiene que pasar por el filtro del franquiciante para ver si es el perfil que el franquiciante está buscando. O sea, necesariamente busca la aprobación del franquiciante y tiene que volver a pagar el fee de ingreso. Punto. A veces también
hay un tema de los productos en negocios de la zona. Cuando las franquicias ya son muy conocidas, empiezan a vender el producto que ellos comercializan en supermercados o en algunas otras cuestiones. Acá tenemos Café Martínez, que ustedes pueden encontrar algunos de sus productos en supermercados. La cerveza Antares pasa exactamente lo mismo. Y así va pasando. Entonces lo que uno debería tener presente es qué dice el contrato con respecto a los productos que están en tu zona de influencia, fundamentalmente. Que a veces puede colaborar porque la franquicia en realidad tiene todo el mix de productos. Y lo que se vende por afuera en otros negocios son quizás lo que llamamos el pan caliente, ¿no? Aquellos productos que tienen un poco más de importancia para el público. Un tema que también aparece es el cambio de titularidad del franquiciante. Siempre en los contratos ustedes van a encontrar que el franquiciante se reserva el derecho de poder vender su marca. Y ha pasado mucho, digamos, en Argentina. Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Qué ocurre? Generalmente uno compra la marca, pero también compra al franquiciante y su estructura, y su ADN, su filosofía. Y a veces, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Es importante tener en cuenta, sobre todo cuando te compra una multinacional, donde ese trato personal que por ahí tenías con el franquiciante pasa a ser un poquito más profesional, ¿ok? Eso es lo que, digamos, ocurre. Es importante que lo puedan leer y hablar sobre el tema. Hay algunas otras cláusulas, por ejemplo, el impuesto de sellos. Nadie habla del impuesto de sellos. Hoy hay un impuesto de sellos en cada una de las provincias, que es un monto importante. La mayoría no lo hace, pero, digamos, cuando te están ofreciendo el tema de la franquicia, nadie te lo explica y es importante tenerlo, digamos, en cuenta. Muchas veces tampoco en la fase de comercial de la franquicia no te hablan si solicitan o no garantías. Y es importante saber este tipo. La mayoría piden un codeudor, pero puede haber una garantía hipotecaria, como es DIA, por ejemplo, que te pide una garantía hipotecaria, que es importante saber porque después hay que conseguir, digamos, esa garantía. Veamos otro tipo de cláusulas para que ustedes puedan tener idea. Lo que llamamos los riesgos ocultos. Y es un poco la competencia desleal. Yo al principio les comentaba acerca de la incorporación de venta de productos en la zona de exclusividad o que se ponga el franquiciante otra franquicia en su zona, digamos, de exclusividad. Esto es una especie de competencia, digamos, desleal. Muy pocas marcas acá han generado una segunda marca que afecte un poquito a los beneficios o a los derechos que tiene, digamos, el franquiciante en esa zona. También les tengo que comentar que hay restricciones legales en algunos lugares. Esto se refiere sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hoy el negocio de las farmacias tienen que estar a una distancia de X cantidad de cuadras. Pasa lo mismo con los supermercados. Fíjense que Día no lleva la marca Día en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando usted entra uno al negocio ve que claramente es un negocio de Día. Eso es porque hay una norma que te dice en la provincia de Buenos Aires que tiene que haber una determinada distancia entre negocios de supermercados y ese tipo de cuestiones. Les conté de la farmacia. Pasó lo mismo en Rosario. En Rosario, Grido entró. Rosario es la capital del helado en Argentina. Había un montón de heladerías. Cuando vino Día la municipalidad sacó una ordenanza de decir, solo permitimos que haya 30 locales Grido aquí, para que no maten un poco al resto. Y también pasa en este famoso negocio de RIMAX, que son digamos, franquicias, donde hay algún tipo de problema, porque muchos de los RIMAX no eran operadores, no eran agentes inmobiliarios registrados con matrícula.
Entonces es importante que a lo mejor nos guste una marca, pero veamos el tipo de restricciones que podemos tener en algunos lugares. El otro tema importante es ver cuál es el apoyo y la asistencia técnica que voy a recibir. Y es muy difícil saber cuál es el nivel de colaboración y de asistencia que estoy recibiendo por parte del franquiciante al principio. Entonces pregunten un poco sobre la estructura que tiene esa franquicia para poder atender, digamos, a los franquiciados. Y lo mejor de todo es poder preguntar a otros franquiciados que ya estén operando, a ver cómo los atienden, cómo es la asistencia. Tenemos dos tipos de asistencia importantes. La primera es cuando uno abre, digamos, el negocio, cómo te ayudan a buscar el local, el personal, cómo la fiesta de inauguración, el entrenamiento, todo eso forma parte de la asistencia inicial. Y después la asistencia continua es cómo te van atendiendo, digamos, a lo largo del contrato. Las sugerencias que te van haciendo, el desarrollo y la innovación de nuevos productos, todo eso forma parte de la asistencia continua. Vamos un poquito a cambios en las condiciones, digamos, del contrato, que puede existir, absolutamente, porque estamos haciendo contrato por 5 años y hoy el nivel de cambio es cada vez más rápido, ¿cierto? A veces me pongo a pensar que estábamos pensando primero en las redes sociales, después nos vino la pandemia, después empezamos a hablar sobre el metaverso, sobre el tema de las criptomonedas, cómo íbamos a abrir una franquicia en el metaverso. Eso fue el año pasado y ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. Es todo tan rápido que los negocios van cambiando. Entonces, ¿dónde se va manifestando eso? En cambios de estética. Los locales antes eran de una dimensión, ahora están más chicos. Hay el cambio de estética, el rebranding que hacen un montón de empresas que nos afectan a nosotros como franquiciados porque tenemos que seguir, digamos, invirtiendo. Estos son algunos cambios que se pueden producir en el tema de las condiciones del contrato. Y por último, ver un poco el tema de las cláusulas de rescisión que tiene, digamos, el contrato. Muchas de ellas, pareciera que la multa más importante que tiene el contrato es te rescindo. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa en la realidad? El contrato se firma y queda cajoneado. Es muy difícil que el franquiciante busque hacer juicio. Y también hace lo mismo el franquiciado, no van directamente a juicio. Cuando el franquiciado se siente molesto o no le gusta más el negocio o no le está rindiendo, lo que hace es trata de vender y llegar a un entendimiento un poco con el franquiciante o con un nuevo, digamos, franquiciado. Pero en general ustedes van a encontrar muchas cláusulas, digamos, de rescisión que a la larga no se terminan aplicando. Porque al franquiciante, que no se enteren, no le gusta cerrar locales, porque pierde imagen en el mercado. ¿Se entiende? Esta es un poco una condición que le quería, digamos, comentar. Bueno, estamos un poco abiertos a preguntas, no sin antes darle algunas recomendaciones que van a fortalecer un poco lo que les fui diciendo. Primero, es fundamental que ustedes aprendan cómo es el sistema de franquicias. Si tienen un perfil de independencia, no se metan en franquicias. Lo que sí, el sistema de franquicias no le garantiza éxito. Minimiza los riesgos de una operación comercial. Esto es muy importante porque trabajan con una marca ya conocida, productos probados, alguien que te está haciendo desarrollo, innovación, que te viene apoyando, que te viene controlando, colaborando, que hay una serie de beneficios no económicos, se genera como una especie de comunidad. Pero entendamos cómo es el sistema de franquicias. Si después les voy a pasar, hay un ABC de la franquicia, es un pequeño librito que nosotros hicimos para que ustedes puedan entender perfectamente cómo funciona el sistema.
hay que estudiar un poco el tema de los contratos, son generalmente largos. Entonces uno se pone a leer, por experiencia propia, se pone a leer y claro, cuando ya pasaste 10 hojas empezás a perder el interés y lees cada uno de los artículos y decís, ¿para qué será esto? Entonces mi recomendación es que vayan leyendo los contratos por parte. Y si no, que consulten por qué se está determinada cláusula. Es importante. Y también hacerlo en diferentes momentos. Revisar y comprender en profundidad cada una de las condiciones del contrato. Entonces, ahí tenés para preguntarle al comercial o al mismo franquiciante o a otros franquiciados. Es muy fácil hoy averiguar y aparte hay una obligación por parte de los franquiciantes de decir quiénes son los franquiciados de, digamos, la cadena para que uno pueda, digamos, preguntar. Insisto, preguntá si no entendés una y otra vez. Están firmando un contrato por 5 años. Y tampoco es por 5 años, porque la mayoría de los franquiciados se queda mucho más tiempo. Repiten. Compran otra franquicia más de ese mismo rubro. Hoy está ocurriendo que también compran franquicias de distintas marcas. Existe lo que se llama los multifranquiciados, que son operadoras de varias marcas. Obviamente que buscar un poco de asesoramiento comercial, y acá no me estoy vendiendo. Es preferible que vayan a su contador de confianza, a su abogado de confianza o a un consultor de franquicia. Pero, ¿para qué están? Yo siempre digo, es preferible perder el 1% de la inversión a perder el 100%. Y no va a haber un profesional que te cobre más del 1% de lo que vos querés invertir. O sea, que la primera recomendación es firmar estando bien informado del tema. ¿Ok? Ahora sí, preguntas. Y ojalá que no haya abogados en la zona que me hagan algún tipo de preguntas, pero quise hacer una charla no mostrando temas legales, sino qué es lo que realmente pasa en el mundo de la franquicia con la firma de los contratos. ¿Alguna preguntita? A ver qué pasó. Este es el ABC de la franquicia, tomen nota, ahí está la página, es muy simple, un lenguaje muy simple y sencillo, en 3 capítulos. ¿Qué es una franquicia? ¿Cómo puedo adquirir una franquicia? ¿Y cómo hago para desarrollar, digamos, una franquicia? Acá tienen mis datos por cualquier cosa, nosotros estamos en el stand ahí enfrente de día y con gusto vamos a asesorarlos en lo que necesiten. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias. Le quería consultar, en el caso de renovación, lo que es el monto de ingreso, ¿eso se suele mantener? ¿Hay otras condiciones? ¿Cómo es? Sí, en realidad el monto de ingreso, el fee de ingreso te está pagando la capacitación inicial, viste que en este caso no vale la pena. Generalmente te cobran el 50% del fee vigente en esa época, o sea, dentro de 5 años cuánto va a estar el fee, y eventualmente lo que hacen es, no me paga ese fee de ingreso, pero sí remodelar el negocio que ya quedó un poquito como vetusto, o adaptarlo a la nueva imagen. Eso generalmente, digamos, ocurre. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Un placer enorme trabajar con ustedes. Ojalá que les vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.